Muy, pero muy buenos días. Te quiero saludar con la dulce paz del Señor. Realmente agradecido a Dios por lo bueno. Y saben que realmente, mientras que escuchaba las alabanzas, tocó profundamente la alabanza. Tu fidelidad, Señor, es grande. Hoy más que nunca puedo decir que Dios es fiel. Dios es fiel y para siempre son sus promesas para sus hijos. Bien, antes de ir a la palabra en esta mañana, quiero expresar mi gratitud a nuestro Dios porque el día viernes próximo pasado pudimos viajar a la localidad de Rosario del Tala, más o menos unos 400 kilómetros desde Buenos Aires, y gracias al Señor hemos firmado y hemos adquirido un nuevo terreno para la gloria de Dios. Así que bueno, el Señor nos sorprendió. Hacía un tiempo que veníamos junto al pastor Rubén buscando el lugar. Hace un mes atrás teníamos ya una cuestión ya casi concreta y de repente, bueno, eso se fumó. Así que cuando eso no aconteció, yo le dije al pastor Rubén, quedémonos tranquilos porque Dios tiene algo mejor. Y realmente es así. El Señor nos ha regalado adquirir una propiedad de la Iglesia Evangélica Esmirna, adquirir una propiedad, como te dije anteriormente, en Rosario del Tala, un hermoso terreno con un lugar que está construido casi al 50% para ya tener la casa para Dios. Así que bueno, revoque, no hace falta revoque, sino contrapiso y techar y poner 2 puertas y ya vamos a tener nuestra casa propia en Rosario del Tala. ¿Cómo no darle gracias al Señor? También quiero decirle que ya tenemos en nuestras manos las escrituras de los terrenos de la localidad de Galarza y yo quiero agradecer al Señor primeramente, pero también a todos mis hermanos de Galarza, porque el día viernes cuando fui quedé sorprendido es cómo va la construcción de nuestro templo, realmente una edificación muy grande, ya está para próximo a techarse, casa pastoral, bueno, cocina, hay tantas dependencias y todo esto lo hace el Señor en un tiempo de tanta crisis. Nosotros los hijos de Dios vamos de victoria en victoria. Y ese es el Dios al cual en esta mañana alabamos, glorificamos y en Él ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Así que voy a orar al Señor porque su palabra es bendita. Simplemente quiero orar a Dios para que Dios tome control y dominio de cada hogar donde me estén escuchando, que el Señor tome control y dominio y que ninguna opresión del enemigo esté actuando y usted no pueda escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Así que oro al Señor. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y como podían entonar mis queridos hermanos, tu fidelidad es grande. Sí, Señor, amén. Porque en medio de la circunstancia, tú estás con nosotros, Señor. Y cada momento podemos ver tu mano de poder en favor de nosotros. Así que, ¿cómo no darte gracias? Si cada cosa alcanzada es por gracia y misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque es tu poder obrando en favor de la obra del Señor. Gracias te doy. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. También en esta mañana, antes ya de ir a la palabra del Señor, quiero decirles buenas tardes, porque sé que muchos por la tarde van a ver nuevamente esta prédica, así que los que no nos están viendo hoy y compartiendo la reunión por la mañana, seguramente lo van a hacer por la tarde, así que Dios les bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Bien, vamos a ir al Antiguo Testamento. Quiero leer unos cuantos versículos en esta mañana acerca de este hermoso pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Repito, el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Dice: pareció bien a Darío, era el rey, era un rey, gracias al rey de Persa. Dice: constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Y escuche bien, porque había en él
un espíritu superior. ¿En quién había un espíritu superior a todas estas 122 personas? 123 incluyéndolo a Daniel. En Daniel, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces, fíjese el artilugio del enemigo. Dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión de alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de quien, de su Dios. Qué tremendo es Satanás, el artilugio. Dice el versículo 6: entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con minúscula. Fíjese lo que está hablando, de cualquier dios en minúscula. U hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces, respondiendo, dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahora, cuando yo leía el relato bíblico, por cierto, me llamó tremendamente la atención el versículo 10, de la cual puedo encontrar 2 actores principales. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, el actor principal de este relato bíblico es justamente el profeta Daniel. Pero también encuentro un segundo actor, sin nombre, pero que también es muy importante, de la cual en esta mañana me quiero detener unos pocos minutos. Dice, fíjese, porque dice que abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. Y en esta mañana quiero decirte, amados hermanos, que todos aquellos que estamos parados en esta vida, porque Dios nos ha dado este regalo tan precioso que es la vida, pues estamos viendo por una ventana. Podemos estar viendo por una ventana que es la ventana que nos lleva a la perdición, pero hay otra ventana la cual podemos estar viendo que nos lleva a la bendición. ¿Cuál será en esta mañana nuestra decisión, a la cual, antes de concluir con esta prédica, yo te voy a desafiar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén y amén. Ahora, cuando leía esto, ¿sabe que inmediatamente me vino, o al revés, fruto del pensamiento, vino este versículo y este capítulo, y específicamente este versículo? Hace muchos años atrás, cuando vivía mi pastor, el pastor fundador de la Iglesia Evangélica Esmirna, don Higinio Patiño, que en el año 2002 falleció, fue a la presencia del Señor con 80 y pico de años. Cierto día fui y le propuse, yo era copastor de la iglesia, ya estaba avanzando, entonces propuse a algunos hermanos como para ocupar algunos cargos dentro de la congregación. Y ¿sabe qué? Le dije: fulano, sultano y mengano, y así hablamos. Y pasados los días me llamó
y me dice, ¿sabes qué? Ninguno de ellos califica. Yo quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque ellos están mirando al mundo todavía. Entonces inmediatamente yo, joven, impetuoso, medio Pedro, yo en ese entonces pude decir, pero ¿cómo? Si estos hermanos para mí califican porque vienen a la iglesia, trabajan en el Señor, en fin, tienen cualidades hermosas. ¿Y cómo no califican? Entonces él me habló, no, porque todavía están mirando al mundo. E imagínate que si nosotros ponemos a servir al Señor a personas que miran al mundo, ¿qué va a ocurrir? ¿Solamente van a discipular personas mundanas? Esto es sencillo. Entonces tienen que tener una mente distinta, la mente de Cristo. Entonces esto, amados hermanos, cuando me dijo él, yo me quedé pensando, ¿qué es el mundo? Porque uno cuando habla la expresión el mundo, cree que es el hábitat donde uno está, pero acá se está refiriendo a lo espiritual. Entonces inmediatamente encontré la respuesta a este gran enigma o interrogativo para mi vida. Lo encontré en la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? El manual del hombre y la mujer para este tiempo es la Biblia, la palabra de Dios. Uno puede buscar en la historia, etcétera, etcétera, esta Biblia, pero lo importante es el fundamento, que es la palabra de Dios, la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y ella es absoluta, no es relativa. Y Dios tiene respuesta para tu vida, para mi vida, como en ese entonces, como en esta mañana, acerca de lo que es el mundo. Así, sin más rodeo, quiero decirte en pocas palabras qué es el mundo. Y esto lo podemos encontrar entonces en la epístola primera de San Juan. Vamos a leer y dice así 2 versículos. Dice así, primera de San Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y amados hermanos, para poder entender estos 2 versículos, y que especialmente en el versículo 15 encontramos 2 secretos bien ahí, más que secretos, perdón, encontramos 2 consejos, 2 cosas tremendas. Dice, amar al mundo, la primera, amar al mundo. Y para entender lo que es amar al mundo, tengo que ir al amor filial para poder entender acerca de esto. Y mire, yo busqué el significado en el diccionario de la Real Academia. Y dice, el amor verdadero es el sentimiento de afecto, pasión, intimidad, compromiso genuino de una persona que siente por otra. Ahora, no está hablando del amor filial, sino está hablando del amor hacia Dios. Y Dios no tiene amor, sino Dios es amor. Dios es la fuente de amor. Entonces, amados hermanos, qué maravilloso que el apóstol San Juan nos dice, no améis al mundo. ¿Y por qué me dice esto? Porque cuando yo amo al mundo, es decir, me comprometo con las cosas vanas, carnales. No estoy diciendo, amados hermanos, que en esta mañana usted va a andar ahí como un zombie o como un extraterrestre por la vida. No, de ninguna forma. De ninguna forma. Dios ha establecido muchas cosas para disfrutar de la naturaleza. Pero, amados hermanos, sobre todas las cosas está hablando en la faz espiritual. No améis las cosas del mundo. ¿Y cuáles son? Las mencionan en el versículo 16. Los deseos de la carne. El apóstol Pablo también hablaba acerca de esto, que la carne siempre tira hacia lo terrenal, lo espiritual hacia Dios. Y hay una lucha. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Entonces, mi querido amado hermano, querido amigo, que tal vez en esta mañana usted no me está comprendiendo porque son cosas espirituales, pero quédate por favor, porque con sencillez, antes de concluir, quiero dirigirme a vos que por primera vez me estás escuchando. Pero vos, mi querido hermano, querida hermana, querida familia en Cristo Jesús, es la lucha. Aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y justamente tomar la cruz de Jesús es no amar las cosas de este mundo. Porque la segunda cosa que encuentro en el versículo que él me dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está.
quiero decirte que este mundo que nos toca vivir, se han cambiado los valores. Escuchaba un predicador y no recuerdo la frase, traté de memorizarla, pero no la encontré aún. Pero él me decía que nosotros los que estamos pasando los 50 años, ya tenemos la década del 50 y del 60, somos distintos al mundo real en que este mundo está viviendo. Claro que sí. En la década del 60 usted va a ver que en personas de 50 años mayor, ¿cuáles son los primeros principios? La obediencia. Fuimos obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestros maestros, obedientes a las leyes terrenales, etcétera, etcétera. Pero pasa porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y sabe que en este tiempo con tristeza me hago un paréntesis para detenerme en el ejemplo. Mirando hacia atrás, 10 años atrás, ver los niños de 10 años atrás, cuán distinto eran a los niños de hoy. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hoy esta generación está hablando, respétenme. Es decir, que esta generación dice, respétenme, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mis decisiones, respétenme. Es más, en la década del 60, nosotros que ahora estamos transitando la década de los 50 años y llegando a los 60 y pasando mucho más, ¿saben qué? ¿Saben qué? Muchas veces en esa obediencia para que nosotros nos corrijamos, venía doña Chancleta. Y quiero decirte que conozco a muchísimas personas de mi edad y ninguno quedamos traumados por esos chancletazos que surgían de una madre que nos enseñaba obediencia y sobre todas las cosas que nos infundían valor y sobre todas las cosas amar a Dios por sobre todas las cosas. Y quiero decirle que esta es la realidad que nos toca vivir. Qué tristeza me da cuando aún en los hogares cristianos se cambian los valores y los niños, respétenme, no voy a la iglesia si quiero, de ninguna forma. Querido hermano, usted y yo debemos, como se nombró en esta mañana, como decía el sabio Salomón, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Sabe por qué? Este es el consejo espiritual en esta mañana. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo Jesús. Y cuando venimos a Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Ahora permítame volver al relato del libro de Daniel, del capítulo 10, mis queridos hermanos. Vemos entonces acá el fruto de una madre, de un padre que le dio los principios y los valores cristianos. Porque Daniel, usted puede leerlo luego. En el capítulo 1 usted va a ver que no llega a Babilonia, la gran Babilonia, no llega en un viaje de placer, sino lleva cautivo. Por eso podemos decir que Daniel es el profeta de la cautividad, porque él siendo joven llega a una tierra distinta, desterrado de sus seres queridos, de todo lo que le rodeaba. Ahora un nuevo mundo llega, a un mundo, una Babilonia, donde podemos ver, amados hermanos, que la Babilonia de aquel representaba, amados hermanos, toda clase de dioses, el Dios del amor, de la fertilidad y tantas cosas. Usted podrá leerlo después y ahí llega. Pero cuando él llega, gracias a la educación cristiana que tuvo de sus padres, él no cambió por las circunstancias. Y usted en el capítulo 1 va a ver la primera prueba de fe que viene sobre la vida, no solamente de Daniel, sino también de 3 jóvenes. Y él dice que no se quiso contaminar con la comida del rey. Usted léalo después. Porque él sabe por qué no se quería contaminar. Porque aún en Babilonia todo lo que comía era consagrado a los dioses. Ahora Daniel había entendido acerca del amor de Dios. Daniel había entendido lo que era vivir con Jesús en el corazón. En la circunstancia no lo hacía cambiar, sino que lo hacía mantener en la fe. Y entonces vemos que capítulo 1 de Daniel, versículo 19, habla que cuando el rey los llama ante la presencia, dice que los vio, su rostro resplandecía mucho más que aquellos otros jóvenes que habían comido de la comida del rey, y su sabiduría era mucho más. ¿Por qué? Porque en Daniel estaba el Espíritu de Dios, de la cual nosotros hemos leído cuando aquellos buscaban para acusarlo, porque había en él un espíritu superior.
no de hombre, sino el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios reina en el ser humano, entonces la cosa es diferente. Porque cuando yo voy amados hermanos, a Martí, a errar el blanco, viene el Espíritu de Dios, habla mi vida. Entonces yo cambio y vivo la vida cristiana. Entonces no solamente ahora Daniel pasa la primera prueba de fe, que como te decía, vos lo podés encontrar en Daniel capítulo 1 versículo 19, dice: y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y aquí, amados hermanos, hago otro paréntesis en esta mañana. No te olvides, ventanas, ventanas, acordate esta palabra. Aquí vemos entonces, queridos hermanos, qué maravilloso, porque vemos entonces que en la primer prueba que ellos tuvieron era para promocionarlo. Yo no sé cómo te encuentras en esta mañana. Seguramente alguna prueba o dificultad estás atravesando, porque Jesús lo dijo, no porque Dios me lo esté revelando. Por eso no le hablo a alguien en forma directa. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mientras que estemos sobre esta tierra, tenemos que pasar luchas y pruebas. Pero cuando vienen de parte de Dios, esas luchas y esas pruebas es para promocionarnos, para llevarnos a un estadio mayor. Nunca es para la derrota, sino para la victoria. Aún en la muerte de una persona, cuando despedimos a un ser querido, Dios nos va a promocionar. ¿Por qué? Porque cuando yo despido a un ser querido que parte de esta tierra, yo me agarro a Dios y vivo con la esperanza del reencuentro eterno allá en las calles de oro y mar de cristal. Y esto lo promociona a Daniel, que ahora es elegido y es llevado, y él comía de la mesa del rey. Y vemos entonces la segunda prueba, lo encuentran en el capítulo 2, que viene sobre su vida, la prueba de fe. Y él entonces, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y vemos entonces, amados hermanos, que luego cuando muere Nabucodonosor, vemos entonces que Daniel discierne la escritura en la pared que tuvo su hijo, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y ahora entonces llega, amados hermanos, llega Darío. Y Darío, entendiendo que había un espíritu superior sobre él. Amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué había un espíritu superior de él? Porque Daniel había sido criado en obediencia. ¿Y sabe qué es lo que trae la consecuencia de la obediencia de una persona obediente? Trae como consecuencia lealtad. Y la lealtad trae amor. ¿Por qué, amados hermanos? Se lo pongo en un ejemplo práctico para los jóvenes que en esta mañana me están escuchando. ¿Cuántos no recibí de mi madre cuando era chico? No tal cosa, no tal cosa, no tal cosa. Y yo doy gracias a Dios por esos no. Pero en alguna ocasión yo les dije, te prometo tal cosa, pero saliendo debajo de la tutela de mi madre, donde no me veía nadie, amados hermanos, hacía todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y eso qué significa? Ser desleal. ¿Eso qué significa? No respetar ni reconocer el amor hacia el prójimo. Entonces, amados hermanos, llevado a la parte espiritual, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, soy leal porque amo a Dios, porque Dios me amó primero, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor. Yo en esta mañana no estoy en este lugar porque lo merezca o sea mejor que usted, de ninguna forma. El gran amor de Dios, el gran amor de Dios a través de Cristo Jesús perdonó mis pecados. Y en esta mañana, aleluya, simplemente puedo ser un instrumento, una herramienta en sus manos. Entonces vemos aquí al rey de Persia, Darío, poniéndolo porque había entendido que un espíritu superior había sobre la vida de Daniel. Y ahora entonces, amados hermanos, quiero decirte por qué abrió las ventanas de su recámara, las que daban hacia Jerusalén. Y esta es la decisión que tenés que tomar. Y es con lo que empecé a decirte en esta mañana, que hay ventanas que se abren que son de perdición. Ejemplo, imaginariamente,
hace de cuenta que acá hay una ventana imaginaria de perdición. Pero recordá que también hay una ventana imaginaria en esta mañana a mi derecha, que es la que está viendo a la Jerusalén. Y es mi decisión de, ante la circunstancia y en este tiempo que estamos atravesando de aislamiento social, no sé cuántos días, pero más de 160, ¿por qué ventana empiezo a mirar? ¿Cuál es la decisión? Él estaba en Babilonia, pero sin embargo, por el amor de Dios, siempre él miraba por la ventana que daba a la Jerusalén, la ciudad de Dios. Y en esta mañana, amados amigos y hermanos, ¿por qué ventana está? Si estás mirando por esta ventana, que es la ventana que se ve Babilonia, lo único que vas a encontrar, claro que sí, como aquella Babilonia, grandes jardines, parece tan lindo. El pecado a los ojos del hombre es maravilloso, es hermoso, entusiasma. O estás mirando esta otra ventana, que es la ventana que da Jerusalén, donde nos habla de santificación. O estás mirando esta ventana donde en esta Babilonia, que es este mundo, te aleja buscando amigos en este mundo, consejo en personas que lo único que te van a llevar a que camines, a transite por la Babilonia. O ante la decisión vas a mirar a Jerusalén y vas a través de la palabra de Cristo encontrar la respuesta para tu interrogante, para tu problema. Querido joven, en esta mañana que te estás perfilando a tener tu familia, estás mirando por la ventana de Babilonia, donde tal vez ves a jóvenes alegres, estando en alcohol, en tantas otras cosas que parece que son tan lindas, pero su fin es la perdición. O estás mirando en la ventana que va hacia Jerusalén diciéndole: Señor, tú sabes que quiero formar mi familia. Señor, quiero agradarte. Señor, quiero obedecer. Y en esa obediencia voy a ser leal, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero en esa lealtad, Señor, también quiero amarte. Por eso voy a mirar a la ventana que da a Jerusalén. Daniel tenía todo, porque gozaba de los placeres de la Babilonia, pero nunca él olvidó que su ciudad era la Jerusalén. Que en esta mañana podamos apartar nuestra mirada de la Babilonia, que miramos muchas veces por la ventana, que son nuestros ojos. Como te dije anteriormente, y perdón lo repetitivo que soy, el diablo te hace ver las cosas lindas de la Babilonia, que la Babilonia representa en este mundo las cosas mundanales, pero el fin es muerte. En esta mañana quiero que cambies tus ópticas y que mires con los ojos de la fe, como miró aquel día Daniel. Dice que abrió la ventana hacia Jerusalén. Es decir, él sabía que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él sabía que Dios había permitido que lo sacasen de la esclavitud, desarraigado de sus padres, porque Dios tenía planes mayor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente conoce tu presente, sino tu futuro Él lo conoce. Entonces que en esta mañana el Señor nos pueda ayudar y bendecir. Quiero concluir en esta mañana diciéndote la palabra de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vale la pena pagar el precio de amar a Dios, porque nuestro fin es maravilloso. Quiero orar por vos en esta mañana, pero antes de orar quiero dirigirme a aquellos amigos que tal vez han escuchado o escucharán este mensaje. Quiero decirte que tal vez no hayas entendido mucho de lo que quise predicarte, pero una cosa podés saber y podés entender: que existe Dios, que mi Dios es real, pero también existe el diablo. Por eso hay tantas muertes, por eso hay tantas separaciones, por eso hay tantos homicidios,
Por eso hay tantas personas perdidas en los vicios, alcohol, droga, tantas cosas que podría mencionar. Pero quiero decirte que en esta mañana la solución es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, aquel que murió, que resucitó y que en esta mañana se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Y que puedes cambiar tu óptica de mirada a través de tus ojos, dejar de ver la Babilonia, que es este mundo que vive sin fe, sin esperanza, y solamente el ser humano vive corrompido, o mirar a Cristo Jesús. No te quiero decirte en esta mañana ni ofrecerte un evangelio barato, no, de ninguna forma, de ninguna forma. No te creas que mañana, si hoy recibes a Jesús, mañana llega un camión de caudal sobre tu casa, de ninguna forma. Dice su palabra, busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces en esta mañana lo más importante es que recibas a Jesús como tu Salvador. Por eso mi amigo, mi amiga, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y si querés repetir, por favor, decía así: Señor Jesús, en esta mañana no he entendido tal vez todas las palabras dichas por el predicador, pero una cosa sé y creo, que Jesús murió y resucitó y se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, renuncio a mi pasado para comenzar una vida nueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta confesión de fe y has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito, por favor, que nos mandes un mensaje a nuestro WhatsApp 11 20 43 60 16, donde alguien del equipo de la iglesia quiere comunicarse con usted y empezarle a hacer conocer más acerca de Jesús. Y ahora sí, para concluir, quiero hacer una oración, y esta oración quiero dirigirla a todos mis hermanos y hermanas que tal vez hemos llegado hasta este momento mirando a través de la ventana de Babilonia, mirando hacia la Babilonia, que es lo terrenal, para que el Señor en esta mañana nos dé valor y podamos mirar a Cristo Jesús. En la Babilonia, queridos hermanos, lo único que vamos a encontrar, personas que solamente se ocupan del otro, que hablan blasfema y tantas otras cosas más, porque es el espíritu del mundo que reina. Y muchas veces esas cosas vienen a nuestras vidas porque perdemos la óptica. Pero en esta mañana, si miramos a Jerusalén, Jerusalén, usted va a poder encontrar que cuando escucha un problema, una necesidad de un prójimo, lo único que va a hacer es llevarlo a los pies de Jesús. Y va a clamar diciendo: ten misericordia, Señor, de fulano, de sultano, como un día lo tuviste de mí. Por eso en esta mañana, que muy rápidamente vamos a pasar a la cena del Señor, quiero desafiarte a que realmente cierres la ventana que van a Babilonia, que te hacen vivir en el Babilonia, y abras la ventana de la fe y mires solamente Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo. Señor, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que en esta mañana estamos juntos y en armonía, o tal vez con algunos juntos, pero no en armonía, porque Dios se han detenido en el camino. Pero Dios, restáuralo con tu divino poder, restáuralo, para que en esta mañana todos los que vamos a participar lo podamos hacer dignamente, que podamos levantar nuestras manos bien en alto al cielo, en santidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, maravilloso Salvador, que podamos escapar, Señor, como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, la gran destrucción de la Babilonia, en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos huir, Señor, de la destrucción que viene sobre esta gran Babilonia. Pero tú tienes preparado para los fieles, para los obedientes, para los leales, para los que aman, Señor. Oh Dios, tú tienes preparados calles de oro, mar de cristal. Bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.